Vamos a ver en este video el tema de archivos. Un archivo es un concepto lógico que permite almacenar información de manera permanente y acceder y o alterar la misma información cuando sea necesario, cuando lo necesite, ¿sí? Para abrir un archivo secuencial, primero se establece un área de buffer en memoria principal, en donde la información se almacena temporalmente mientras se transfiere a la memoria de la memoria principal a la secundaria, ¿sí? Como hemos visto en nuestros programas, pues sí, les podemos introducir información, pero cuando cerramos el programa, apagamos la computadora, esa información se pierde. Ya no se puede recuperar. Para esto nos van a servir los archivos para tener información persistente, que nuestra información perdure. Entonces, para abrir un archivo en C, pues debemos realizar lo siguiente. Vamos a declarar un apuntador de tipo file. Vamos a abrir el archivo utilizando la función fopen y asignándole el resultado de la función a nuestro apuntador. Por ejemplo, aquí tenemos que declaramos el apuntador de tipo file AP. AP lo vamos a igualar a lo que nos retorna la función fopen. La función fopen recibe dos argumentos. El primero es el nombre del archivo y el segundo el tipo de archivo. Estos tipos van a ser los modos en el que se abre el archivo, en modo lectura, modo escritura y modo añadir. Los archivos se pueden abrir en los modos que les comento: R de lectura, read, write and add. Modo lectura, modo escritura y añadir. ¿Sí? Cuando utilizamos el modo escribir, al momento de utilizar la función FOP, crea un nuevo archivo. Si ya existía, borra el contenido anterior. Con la función A, abre el archivo y comienza a escribir desde el final de ese archivo. ¿Sí? Si nosotros agregamos un más a este modo, R, W y A, pues sí, nos va a significar que vamos a actualizar ese archivo que vamos a escribir desde el final. Vamos a ver un ejemplo de cómo abrir el archivo. Cómo se debe de cerrar también, ¿sí? Entonces vamos desde el principio con un nuevo archivo. Vamos a incluir la librería. Vamos a necesitar también la librería stdlib. En esa librería se encuentra la función fopen, ¿sí? Lo vamos a hacer en nuestro main. Primero hemos dicho que vamos a declarar un apuntador de tipo file. A ese apuntador de tipo file le vamos a asignar lo que nos retorne la función fopen. Prueba.txt le voy a llamar a mi archivo. Lo voy a abrir de modo lectura. Estas son cadenas, entonces deben de estar entre comillas, ¿sí? Luego, ¿cómo saber si sí lo abrió o no? Pues podríamos preguntar si AP es nulo, quiere decir que la función fopen no pudo abrir el archivo. Y con abrir nos referimos a reservar un espacio en memoria RAM, en memoria principal, en donde quepa mi archivo, ¿sí? Es decir, lo trae del disco duro y lo guarda o lo copia a la memoria principal. A eso nos referimos con abrir el archivo. Si por alguna razón no podemos reservar la memoria en memoria principal para este archivo, pues la función fopen retornará un valor nulo. Entonces aquí podríamos decir que hubo un error, ¿sí? No se encontró el archivo. Pero sí, pues podemos comenzar a trabajar con el archivo, ¿no? Vamos a escribir: el archivo se abrió con éxito. Sí, y listo. Vamos a probarlo. Y aquí está, ¿sí? Nos dice pues error 404, no existe el archivo, ¿verdad? No se puede encontrar el archivo. Entonces vamos al escritorio. Aquí estamos. Y vamos a crear un nuevo archivo, pues para que exista el archivo y lo pueda abrir nuestro programa.
le vamos a llamar prueba, ¿sí? Así que regresamos a DEPC. Y ahora sí, el archivo se abrió con éxito. Como existe el archivo, pues lo puede abrir. Y repito, con abrir nos referimos a almacenarlo en memoria principal para trabajar con él. Una vez que lo cerremos, pues regresarlo a la memoria secundaria, ¿sí? Cerrarlo, ¿cómo lo cerramos? Pues así como existe la función fopen, existe la función fclose. El argumento de fclose solo tiene uno y es precisamente el apuntado al archivo que quiero yo cerrar. No me devuelve nada, simplemente cierra el archivo, no imprime nada en pantalla, nada más lo cierra y punto, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora funciones que me van a permitir manipular los archivos. Primero vamos a ver la función feof. La función feof indica cuando se ha llegado al final del archivo, ¿sí? Siempre va a devolver 0 si no es encontrado el fin de archivo. Y cuando encuentra el fin de archivo devuelve un valor distinto de 0, lo que nos provocará un verdadero, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo un... Vamos a ver dónde... Aquí. Yo tengo digamos, un apuntador, un cursor de lectura, ¿sí? Donde se mueve cada vez que lee un carácter, una palabra o toda una línea, este cursor de lectura se va a ir moviendo a través del archivo. Cuando no llega al fin del archivo, ¿sí?, al último carácter, mientras no llegue al fin del archivo, la función feof me va a estar devolviendo un 0, ¿sí? Cuando llega al final del archivo, la función feof va a devolver un valor distinto de 0, lo que provoca un verdadero, ¿sí? Entonces fof siempre va a devolver un valor falso cuando aún no llega al fin del archivo y un verdadero cuando llega al final del archivo. Primera función que vamos a analizar para la manipulación de los archivos, vamos a primero aprender a leerlos. La función fgetC. La función fgetC va a leer un carácter a la vez. Un carácter a la vez de mi archivo. Cada vez que se invoca la función fgetC, lee un carácter. Es decir, lee este carácter, se invoca la función fgets, lee el siguiente, se invoca la función fgets, lee el siguiente, se invoca, lee el siguiente y así. Cada vez que la función es invocada, lee un carácter a la vez. Vamos a ver cómo podemos recuperar esa información. Entonces, repito estas líneas. Primero se declara un apuntador de tipo file, en este caso se llama AP. A este apuntador le retorno la función fopen, lo igualo a la función fopen. La función fopen tiene dos argumentos, el primero es el nombre del archivo, el segundo el modo en el que se abre el archivo. Si AP es nulo, pues ahí mandamos un mensaje de error, y si no es nulo, pues podemos trabajar con el archivo, ¿sí? Vamos a dejar ese letrero que dice el archivo se abrió con éxito. Vamos a agregar otro que diga el contenido se ha leído un carácter a la vez. Y entonces pues vamos a hacer mientras que el feof de AP sea 0, le vamos a poner aquí nulo, ¿sí? Voy a necesitar declarar una variable carácter, ¿sí? Este es el segundo ejemplo, ¿sí? El otro fue el primero, este ya es el segundo ejemplo. Declaro un carácter, a ese carácter le voy a igualar lo que me retorna la función fgetC. La función fgetC tiene un solo argumento que es el archivo de donde va a estar leyendo, y bueno, precisamente voy a imprimir en pantalla ese carácter C, ¿sí? Y listo, es todo lo que va a hacer. Entonces pues regresemos al escritorio
y vamos a escribirle algo en el archivo para que lo podamos visualizar en la pantalla, ¿sí? Vamos a ponerle hola mundo de los archivos en C. Es lo que le vamos a poner, guardar cambios y vamos a compilar y ejecutar. Tenemos un error, dice que me falta una llave. ¿Cuál llave? Esta es la de mientras, esta es la de else y esta es la de main. Sí, me faltaba una llave. Bueno, volvemos a compilar y ejecutar. Y aquí está, ¿sí? El archivo se abrió con éxito, el contenido se ha leído un carácter a la vez y tenemos muchas Ds. Ah, caray, ¿por qué? A ver, pues que hice mal. Ah, pues que aquí no le puse qué carácter es el que quiero imprimir, ¿verdad? Seguro ustedes sí lo vieron desde el principio y ya lo pusieron. Entonces, ahora sí. El contenido se ha leído un carácter a la vez. Hola mundo de los archivos en C. ¿Sí? Si ustedes no me creen que fue un carácter a la vez, pues vamos a poner aquí un tabulador para que se imprima un tabulador cada vez que imprime un carácter. ¿Sí? Aquí está, hola mundo de los archivos en C. A lo mejor no quieren un tabulador, quieren un salto de línea. Y ahí está. Hola mundo de los archivos en C. He leído el contenido de un archivo un carácter a la vez. ¿Sí? Entonces les repito, este es el ejemplo 2. Seguimos con la teoría. Y ahora vamos a ver la función fgets. La función fgets va a leer cadenas de caracteres de un tamaño predefinido o hasta que encuentre un salto de línea. ¿Sí? Vamos a tener entonces cadenas de caracteres de un tamaño predefinido o hasta que encuentre un salto de línea. ¿Sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo para que quede todavía más claro. Entonces será el ejemplo 3 de este video. ¿Sí? Voy a trabajar sobre el mismo, ya no voy a necesitar un carácter, sino voy a necesitar una cadena de caracteres, un arreglo de caracteres, le pongo de tamaño 10. ¿Sí? Aquí es lo mismo, declaro un apuntador de tipo file, ese apuntador de tipo file lo igualo a la función fopen. La función fopen tiene dos argumentos, primero el nombre del archivo el que quiero yo leer y segundo el modo en el que quiero yo leer. En esta ocasión será en modo lectura. Si el apuntador al archivo nos tiene un valor nulo, pues hay un error, ¿sí? Y si no, pues el archivo se abrió correctamente y vamos a leer esta vez no un carácter a la vez, sino cadenas de tamaño 10. Cadenas de tamaño 10. ¿Sí? Y entonces igual aquí, mientras que el fin de archivo no tenga un valor diferente de nulo, mientras FOF de AP sea igual a nulo, vamos a utilizar la función fgets. La función fgets tiene tres argumentos. Primero el apuntador al archivo, después, primero la cadena en donde voy a almacenar mi lectura, ¿sí? Luego el número de caracteres que quiero yo leer y por último el apuntador al archivo del cual quiero yo leer. Entonces vamos a imprimir una cadena. Esta es C. Mi cadena C. Por último, pues cierro el archivo. Entonces vamos a ver qué ocurre. Y aquí está. Tenemos que el contenido del archivo se ha leído en cadenas de tamaño 10. Hola mundo de los archivos en C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 caracteres y el fin de cadena me completan mi tamaño 10. Aquí está O de los
el espacio cuenta como un carácter y además también agrega el fin de cadena. Archivos, lo mismo, aquí está el espacio y además el fin de cadena. En C. Y hasta aquí está el tabulador, por eso ya no tengo más caracteres. ¿Sí? Vamos a darle más caracteres a mi archivo. ¿Sí? Vamos a copiar este concepto que dice que un archivo es un concepto lógico que permite almacenar información de modo permanente, de manera permanente. Vamos a poder acceder a ella para alterarla o simplemente consultarla. Entonces vamos a pegar esto, lo vamos a poner aquí, ¿sí? Voy a dar aquí un salto de línea, alterar información. Vamos a ver cómo nos lo lee nuestro programa. Entonces volvemos a ejecutar y aquí está, ¿sí? Hola mundo de los archivos, el contenido se ha leído tal. En cadenas de tamaño 10. Aquí queda igual a como había estado en nuestro ejemplo anterior. Y aquí podemos ver que ve un salto de línea y lo toma como una cadena independiente, ¿sí? Igual las cadenas son de tamaño 10 y en donde yo le di el salto de línea lo toma como una cadena independiente, ¿sí? Entonces va a leer cadenas de un tamaño predefinido o hasta donde encuentre un salto de línea, ¿sí? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, que quiero cadenas de tamaño 15, bueno, pues aquí también tendría que modificar el tamaño de la cadena, si no, no cabría. Y pues me va a leer cadenas de tamaño 15 o hasta donde encuentre un salto de línea, ¿sí? Muy bien, sigamos con la teoría. ¿Dónde me quedé? De lectura, aquí. No, aquí no. La función fscanf. La función fscanf funciona exactamente igual que scanf, solo que ahora la fuente es un archivo y no el teclado. Entonces, pues vamos al cuarto ejercicio. ¿Sí? Ahí. Le di clic a otro programa. Vamos entonces a hacer ahora el cuarto ejercicio. Ahí. Me voy a copiar entonces este código para partir de ahí y solo ir explicando las nuevas líneas. ¿Sí? Entonces, incluyo las librerías y ahora no voy a leer cadenas. Podría leer cadenas. Bueno, vamos a leer la cadena. Le declaro aquí un apuntador de tipo file. A ese apuntador de tipo file lo igualo a la función fopen. La función fopen me va a retornar una localidad en memoria en donde podré almacenar mi archivo. Tiene dos argumentos esta función. La primera es el nombre del archivo y la segunda el modo en el que voy a abrir el archivo. ¿Sí? Si el apuntador es nulo, pues mando un mensaje de error, y si no es nulo, puedo comenzar a trabajar con él. El contenido del archivo, el contenido se ha leído en palabras, simplemente palabras, porque pues scanf, fscanf va a leer palabras hasta donde encuentra un espacio. Entonces, los argumentos de fscanf primero son el apuntador al archivo, después el tipo de dato que yo voy a leer del archivo, ¿sí? En este caso son cadenas, y por último en donde voy a almacenar esa información. ¿Sí? La voy a almacenar en la cadena C. Y imprimo ese contenido del archivo. Y listo, vamos a ver qué ocurre. Y ahí está. Leo palabras hasta donde encuentro yo un espacio. Estas sí ya son palabras, ¿verdad? Ya no son cadenas, como hace rato que veíamos que llegaba hasta el mund y la otra cadena empezaba con la O. Ya son palabras, palabras. Hola, mundo de los archivos en C. Concepto lógico que permite almacenar información de modo permanente y acceder a ellas, no importando
que tenga una sola letra, la palabra la considera como una palabra. ¿Sí? Es bastante útil esta función. ¿Sí? Pero, como hemos dicho, fscanf funciona exactamente igual que scanf, solo que ahora la fuente es el archivo y no el teclado. Entonces vamos a decir nosotros que voy a leer otro scanf, voy a usar otro scanf, pero ya no voy a leer una palabra, voy a leer un número entero. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ya no voy a necesitar esta... Ah, pero este es otro ejemplo, ¿eh? Ya este sería el ejemplo, creo que vamos en el 6, ¿no? Me lo voy a copiar para que quede perfectamente delimitado que es otro ejemplo. ¿Sí? Van 6 ejemplos. Entonces ya no voy a necesitar la cadena, voy a necesitar dos números enteros. ¿Sí? Estos dos números enteros, pues los voy a leer del archivo. Voy a leer un número, luego voy a leer otro número, ¿sí? Y voy a imprimir también un número de tipo entero, pero voy a imprimir la suma de los números que leí. ¿Sí? Vamos a ver qué ocurre. Pero primero necesito yo modificar prueba. ¿Sí? Entonces vamos a borrar este contenido. Y vamos a poner 7 y 15. Guardamos 7 y 15. Y a ver qué ocurre, a ver si sí nos suman los números. ¿No? A ver si no está leyendo cadenas. Vamos a ver. El archivo se abrió correctamente, ¿sí? Y me imprime 22. Entonces podría yo borrar esto de las palabras. Esto también ya me está estorbando. Vamos a poner la suma de los números del archivo es tal. Sí. Ahí está. La suma de los números es 22. ¿Sí? Correcto. Y vamos a ver que también se puede leer datos de tipo flotante. ¿Sí? Datos de tipo flotante. Vamos entonces a modificar el archivo para ponerle datos de tipo flotante. Pondremos 7.3.23. ¿Sí? A ver qué ocurre. Sí. La suma es... Y tengo un número raro porque aquí no le puse F en vez de D. Ejecutemos de nuevo. La suma de los números del archivo es 22.53. Ustedes pueden seguir poniendo solamente 2, 3 decimales, lo que ustedes consideren. La suma de los números del archivo es 22.53. ¿Ok? ¿Sí? Bien, vamos a modificar el archivo para que ustedes vean. Esto no es otro ejemplo, nada más quiero que ustedes vean cómo puedo yo leer los números flotantes. ¿Sí? Este ejemplo que estoy haciendo no es necesario que se entregue comentado. Van 6 nada más, este no cuenta. Leo un número y lo imprimo. Leo un número y lo imprimo. Y vamos aquí a imprimir diferentes formas de escribir un número de tipo flotante. ¿Sí? Vamos a poner 5.4, 4.5. Vamos a poner punto 5. Vamos a poner 4 puntos. Vamos a poner punto. ¿Sí? Y a ver qué carambas me lee mi programa. Les repito, este ejemplo no se pondrá comentado. Y entonces podemos ver que 4.5 lo lee tal cual, 4.5. El punto 5 lo lee como 0.5 y el 4.0 lo lee como 4.0. Con el punto solito no supo qué hacer, entonces repitió el anterior. El punto, así sin un número que lo acompañe, no es reconocido como un número. Bien.
Vamos ahora a seguir con la teoría. Van hasta ahorita solamente 6 ejercicios. Si quieren recapitulamos. El primero es donde se abre el archivo. El segundo es donde usamos fgetc. Luego el tercero es fgets. El cuarto es con fscanf. El quinto es la suma de los archivos. Entonces nada más van 5, ¿no? Me parece. Este es de otra clase. Este también es de otra clase. 12. Bueno, van 5 nada más. ¿Sí? Cuando abrimos el archivo, cuando usamos fgetc, cuando usamos fgets, cuando usamos fscanf leyendo cadenas y cuando usamos fscanf para leer números. Solo 5 van 5 nada más. ¿Sí? Vamos por el sexto. Pero primero necesitamos más teoría. La función fputc. La función fputc va a imprimir en un archivo un carácter a la vez. ¿Sí? Va a imprimir en el archivo un carácter a la vez. Así que pues vamos a programarlo. Creo que directamente pasando aquí a la programada se entiende más. Es mi percepción, a lo mejor me equivoco, espero que no. Bien, entonces aquí si vamos a usar el carácter C, declaramos un apuntador de tipo file, ese apuntador de tipo file, asignamos lo que nos retorna la función fopen, todo eso queda igual. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer es escribir en el archivo. Para escribir en el archivo, pues necesito yo que sea de tipo escritura. ¿Sí? No le voy a llamar prueba, le voy a llamar resultado. ¿Sí? Entonces, pues no quiero esto, me estorba. Y yo voy a decir, mientras, ya no necesito averiguar cuando llegue al archivo, ya estoy escribiendo en él. ¿Sí? Voy a decir que C va a ser igual a getChar. C va a ser igual a getChar. Mientras que ese carácter que estoy leyendo desde el teclado sea diferente del carácter salto de línea, ¿sí? Hasta que yo no presione Enter, voy a entrar a mientras, ¿sí? Y entonces aquí voy a utilizar la función putc, fputc. ¿Sí? La función fputc primero pues tiene el carácter que voy a imprimir y luego en dónde lo voy a imprimir. Y es todo lo que hace fputc. ¿Sí? Ya no quiero imprimir en pantalla, voy a imprimir ahora en el archivo. Por último, es bueno siempre cerrar el archivo para que se guarde nuestra información. Bien, así que vamos a ejecutar. Y aquí vamos a escribir: hola mundo de los archivos. Estoy usando la función fgetc para escribir en el archivo resultados.txt. Presioné Enter y terminó mi programa. Terminó la captura de la cadena. Vamos ahora al escritorio y aquí está mi archivo resultado.txt. Vamos a abrirlo y lo tenemos en él lo que escribí. Hola mundo de los archivos, estoy usando la función fgetc para escribir en el archivo resultados.txt. Sencillo, ¿no? Ahora bien, yo les decía que si lo vuelvo a ejecutar y dejo la O ahí como lo hicimos, vamos a escribir otra cosa. Hola, esta es otra cosa que escribo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues al ir a ver a mi archivo cómo quedó, resulta que se sobreescribió. Se abrió como un archivo nuevo y lo que yo había escrito pues se borró. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si yo le pongo A de añadir? Vuelvo a ejecutar y pues pongo cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a poner pues, lo que sea.
¿sí? Vamos a abrir el archivo y hola, esta es otra cosa que escribo. Y al final de la cadena que yo ya tenía se escribió Pedro, qué gusto de verte, ¿sí? No importa cuántas veces lo haga, siempre, siempre, siempre se va a escribir al final del archivo. ¿Sí? ¿Sí? Aquí se puede ver que se escribió al final del contenido. Bien, esa fue la función fputc. Sigamos, vamos a... ¿Se repitió la lámina o me regresé? Me regresé yo creo. Vamos a ver la función fpots. La función fpots. La función fpots me va a escribir cadenas en el archivo, ¿sí? Cadenas en el archivo. Entonces yo aquí voy a necesitar una cadena, le voy a poner un tamaño grande, ¿sí? Y voy a leer una cadena. Vamos a leer una cadena de la manera en que nos gusta hacerlo, con flush. Primero limpiando el buffer, obteniendo la cadena desde el teclado. La cadena se llama C. Y esa cadena la voy a poner con fpots. Fpots, primero voy a escribir la cadena que quiero y después en donde la quiero escribir. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué hice ahora? Me sobra una llave, esta es del else. Me sobra esta del if, que borré. Ahora sí, está esperando una cadena que habíamos puesto, Pedro, qué gusto verte. Y escribo una cadena, ¿sí? Entonces podemos observar que se agregó la cadena, ¿sí? Aquí está la cadena agregada, no sé cómo agradecer. ¿Ok? Podrían ustedes decir, ay, es exactamente lo mismo que la función anterior, solamente que la función anterior me sirvió para poner un carácter y aquí poner toda una cadena. Este sería el ejercicio 7. ¿Sí? Llevábamos 5, fputc número 6, fputs número 7. Sigamos. Han de decir, no, ya no, ya no. Sí, cómo no. Apenas llevamos 32 minutos de video. Bueno, entonces vamos a ver ahora la función fprintf. La función fprintf funciona exactamente igual que printf, solo que ahora el destino es un archivo y no el teclado, ¿sí? La función fprintf funciona exactamente igual que la función printf, solo que el destino es un archivo y no el teclado. Así que vamos a ver un ejemplo. Igual esto es lo mismo, vamos a dejar la misma cadena. El resultado es tal. Leemos la cadena, pero la vamos a leer con printf. Printf, aquí el primer argumento es en dónde quiero escribir, luego el formato en el que quiero escribir y luego en dónde, en el apuntador en el que quiero yo imprimir. Como le he dejado la A, pues todas las cadenas se van a estar almacenando al final del contenido del archivo. ¿Sí? Así que vamos a escribir otra cadena. Esta vez la vamos a imprimir con fprintf. ¿Sí? Vamos a poner otra cadena, ¿sí? Listo, entonces vamos a ver si se escribió en nuestro archivo y no se escribió. ¿Por qué no se escribió? A ver, ¿qué hice mal? Ah, claro, aquí este es el error. Puse AP y es C, ¿verdad? La cadena C es la que yo quería imprimir y no el apuntador P. Error de dislexia.
Sí, entonces vamos a escribir sí. Este sería el ejemplo 8. Ahora sí se escribió la siguiente cadena que imprimí. ¿Qué escribí? Sí, no me agradezcas. Ok, bien. Seguimos. Vamos a ver ahora que también podemos imprimir números. ¿Sí? Vamos a imprimir números. Por ejemplo, este ya sería el ejemplo. ¿El ejemplo qué? Vamos. 9. Voy a tener dos números, A y B. Se los voy a pedir al usuario. Dame un número. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Dame un número. Leemos ese dato. Lo almacenamos en A. Vamos a ponerle que nos dé otro número. Dame otro número. Ese dato lo ponemos por supuesto en B. Y F', vamos a poner la suma de los números es % de, y aquí tendría que ser A más B. ¿Sí? Le voy a quitar la A de añadir, quiero que me reescriba el archivo completamente. ¿Sí? O lo ponemos al final. Bueno, vamos a ponerlo al final, pero con un salto de línea. Con un salto de línea aquí. ¿Sí? Dame un número 3, 7. ¿Sí? Listo, nuestro programa no hace otra cosa. Y abrimos el archivo. Y está arriba las cadenas que habíamos puesto. Y la suma de los números es 10. Entonces, como pueden ver, con F' pueden escribir lo que ustedes quieran, así como lo hacíamos con el monitor, lo podemos hacer con el archivo, incluso pues dibujar o no sé, lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Ya que acabamos con la teoría, vamos a ver otra función, la función rewind. Entonces, para recuperar secuencialmente los datos de un archivo, un programa, no les voy a leer, no tiene caso. La función rewind me rebobina el archivo, es decir, si mi cursor de lectura se encuentra, supongamos, por aquí, y se invoca la función rewind, pues manda inmediatamente el cursor al inicio del archivo. Es lo que hace la función rewind. Rebobina el archivo. Y listo. Acabamos con la teoría. Hasta acabamos rápido, yo creí que íbamos a hacer más. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a involucrar un apuntador. O seguimos apuntando números. Vamos a escribir una matriz. ¿Sí? Vamos a involucrar un arreglo bidimensional. Entonces mi arreglo bidimensional, aquí está, de, ¿qué será bueno? De 3×3. ¿Sí? Abrimos el archivo, le vamos a llamar matriz. Matriz, ¿sí? Como quieran, A o W, pero no R porque queremos escribir. Entonces, con un ciclo for, con un par de ciclos for, vamos a imprimir, a recorrer ese archivo primero. Para llenarlo, vamos a llenarlo automáticamente y después lo vamos a imprimir, pero en el archivo. Entonces ya tenemos el for de las columnas, de las filas. Ahora el de las columnas, ya está. Ahí se me movió el cursor. ¿Sí? Entonces, pues vamos a aprovechar de una vez para imprimir aquí ordenadamente mi matriz. Imprimo un salto de línea cada vez que recorro las filas. ¿Sí? Lo voy a llenar primero. El elemento IJ va a ser igual a I por J más 1, ¿no? Lo que sea, no me importa qué números esté yo poniendo. Pero voy a imprimirlo en
el archivo. En el archivo AP voy a imprimir un dato de tipo que es entero, ¿no? Y lo voy a almacenar. ¿Qué dato? Precisamente AIJ. ¿Sí? Ay, se me movió. Se me movió el cursor. Aquí está. Y J. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Ahí esta es la otra diagonal. Aquí este fprintf me lo va a imprimir en el monitor. Lo que yo quiero es que me lo imprima en el archivo. Entonces se va a imprimir un salto de línea en el archivo. Ok. Ejecutamos. Y en pantalla no vamos a ver nada. No estamos mandando... me falta algo. Me falta... Este es del for, este es del else. Sí, me falta una llave. Como les decía, en pantalla no vamos a ver nada. Luego se cierra el archivo. Los resultados los hemos impreso en el archivo. Aquí está mi archivo matriz. ¿Sí? Y ahí está mi matriz. Muy bonita mi matriz en el archivo. ¿Sí? Y ustedes dirán, ay, pero pues en TXT no es muy útil que digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa si aquí yo le pongo XLS. En el programa no vemos nada, pero vamos a ver qué se ha creado. Miren, una hoja de cálculo. A ver si se puede abrir. Y me va a decir que no se puede abrir, que está dañado. Oh, qué triste. Hay versiones... No, sí se podía. Ya está cargando complementos. Y dice, ¿desea abrirlo de todos modos? Le digo que sí. Y aquí está nuestra bonita matriz en una hoja de cálculo. ¿Sí? Qué bonito, ¿no? Ya ustedes se podrán imaginar la aplicación que pudiéramos tener ya utilizando nuestros programas, interactuando con este tipo de programas. También podemos crear archivos PPT, por ejemplo. Estos son de Word. ¿Sí? Documentos de Word, perdón. Aquí está mi matriz, mi presentación. Si yo intento crear PDF, ese sí no me deja. O JPG. En realidad puedo yo imprimir aquí, crear cualquier cosa. Archivos sin extensión, archivos con extensión inventada, archivos de cualquier tipo. Por ejemplo, vamos a poner archivo ABC, ¿no? Esa extensión ni existe, pero me crea el archivo. Ya dependerá si tenemos una aplicación que la pudiera abrir, pero me crea el archivo. ¿Qué ha pasado con PPT? Todavía lo está abriendo. Ahora bien, vamos a regresar al TXT. Y cuando yo termino de hacerlo, ¿qué les parece si aquí al final del archivo yo pongo System? A lo mejor lo han intentado. ¿Qué pasa si yo pongo el nombre del archivo en un System, dentro de un comando System? Me abre el bloc de notas. Tal vez ustedes quieran hacerlo así. ¿Sí? Si aquí le pongo XLS, me abre Excel, me abre cualquier programa que manipule la extensión del archivo que estoy poniendo yo ahí. Sí, bastante útil, ¿verdad? Sí. ¿Y si por fin abrió esto? No lo abrió. Bueno, es una pena, pero ahí está. En versiones anteriores de Office sí lo abría,
Cada salto de línea era una diapositiva nueva. Pero en fin, no lo quise abrir. Ahí está la manera en que pueden ustedes manipular los archivos, crearlos, leer en ellos, escribir en ellos, incluso dentro de su programa, invocar al programa correspondiente que maneja la extensión. ¿Sí? Creo que ha sido mucha información para este video. Y apenas llevamos 45 minutos. Entonces son con 10 ejemplos, sí son muchos. Pero pues ya tenemos la teoría necesaria para el manejo de archivos y poder realizar nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer a partir de las siguientes clases? Ya teoría ya realmente no tenemos. Nos vamos a enfocar a la realización del proyecto. Les voy a mostrar ejemplos con los que ustedes se pueden guiar para la realización del suyo. El primero que vamos a hacer para el día jueves será la elaboración del laberinto. Cómo mover una figura dentro de un laberinto, definiendo las paredes y el camino correcto, digamos, el camino por el que puede transitar y los puntos por donde no. Bien, entonces pues esto es todo para este video. Son 10 ejemplos, ¿sí? Recuerden, tendrán que comentar el 20% como ni mínimo. Si ustedes quieren comentar más, pues no hay ningún problema. Sale pues, que se diviertan.